Por eso vamos a compartirles pues todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no de manera muy detallada porque si no sería un vídeo de 3 horas a lo mejor, pero para que puedan conocernos un poquito más y conozcan todo lo que hay detrás de este hermoso proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Quieres comenzar tú, Sergio? Pues me gustaría que empezases tú, porque ahora os daréis cuenta cómo fue nuestro testimonio, ¿no? Porque está uno ligado al otro. Y me gustaría que le contases, Alba, qué ocurrió, cómo tú fuiste salvada por Jesús, qué es lo que ocurrió, qué es lo que viviste, ¿no? Y quiero que empiece ella, porque, como bien digo, ella fue salvada primero y después, en consecuencia, por una serie de cosas que ahora contaremos, yo fui salvado después. Así que yo creo que lo más coherente es que empieces tú, Alba, ¿vale? Y bueno, ¿cómo fue eso de La cómo verdad fuiste que es salvada? maravilloso cómo Dios trabaja a través de las personas y también espero que esto les inspire a no rendirse en amar y en tratar como Jesús nos trata a los demás, porque es increíble lo que la fe y las oraciones pueden hacer. Y lo cierto es que yo crecí en una familia que se llamaba católica. Lo cierto es que no vivían con Jesús del todo. Estoy segura de que ustedes también han visto a personas así que se llaman religiosas y van a la iglesia, pero después no tienen los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, es cierto que cuando era pequeña sí creía en Dios, pero a medida que fue pasando el tiempo, mi fe se fue yendo, me fui amoldando al mundo, me fui contaminando por las mentiras del mundo y como lo pasé muy mal en mi familia, viví cosas muy malas, pues eso también me hizo tener un punto de vista de la vida muy negativo. Y todo esto fue hasta que tuve 21 años, o sea, toda mi vida crecí siendo atea, no creía en nada, no tenía fe en nada y por consecuencia era muy negativa. Y cuando tenía 21 años, una amiga me invitó a una iglesia y ahí sentí el Espíritu Santo. La verdad que no hay palabras para describir lo que yo sentí, fue un fuego purificador y sentí como el Padre me hablaba y me decía que yo estaba en su mano y que Él siempre estaba conmigo y que yo le pertenecía, que nunca me iba a faltar de nada, que Él me iba a cuidar. Y para serle sincera, me dio mucho miedo esa experiencia, no sabía qué hacer y me encantaría que el testimonio fuera tan corto para decirles, aquí fui salvada y empecé a seguir a Jesús a partir de aquí, pero lo cierto es que no, lo cierto es que nadie me explicó qué era lo que acababa de vivir, quién era Jesús, qué es el cristianismo realmente, qué es una vida cristiana, nadie me lo explicó. Entonces, lamentablemente, me fui por otro camino. Me fui por otro camino y empecé a buscar a Dios en mis propios términos. Hoy, con el entendimiento que tengo, puedo ver que es un síntoma de rebeldía, ¿no? De querer hacer las cosas a mi manera. Y de, bueno, muchas cosas, ¿no? Que ya hablaremos más en esta comunidad. Y si te ha pasado algo así, no te preocupes porque Dios te tiene en sus manos y hay un plan para ti y si de verdad estás dispuesta a obedecerle y a entregarte a Él, todo va a estar perfecto. Pero bueno, el tema es que empecé a buscar otras formas de espiritualidad. Empecé a buscar a Dios en otras religiones, en otras filosofías, en psicología, en otras terapias. Y no sé si conocen lo que es la New Age, pero básicamente caí en el movimiento New Age y creía que yo era una trabajadora de la luz que estaba aquí para elevar la conciencia del planeta, que teníamos que teníamos que elevar la vibración del planeta y que estábamos todos en un despertar espiritual. Y ahí fue cuando conocí a Sergio. Sergio estaba exactamente en lo En mismo. el mismo lugar. Tú creías exactamente lo mismo, ¿no? Yo creaba justamente lo mismo, estaba en la magia, en el ocultismo, en teorías pues muy locas, ¿no? Pero claro, en el momento que estás ahí piensa que eso es la verdad, porque lógicamente no tienes otra referencia, ¿no? Y ahí nos encontramos. ¿Qué ocurrió ahí, Alba? Claro, es que Satanás tiene muchas artimañas para que cuando tú estás buscando hacer el bien y estás buscando seguir a Dios, tú crees que lo estás haciendo, pero te alejan de Jesús. Y
nuestras intenciones eran buenas, pero en la Biblia aprendemos que ningún humano es bueno del todo y que incluso Satanás se puede enmascarar como un ángel de luz. Entonces estábamos ahí, creíamos que estábamos haciendo el bien, teníamos todos estos planes y estos sueños para ayudar al mundo, para crear negocios, para mejorar y salvar al planeta. No conocíamos a nuestro Salvador, no sabíamos que Jesús era el único que podía salvar. Y ahí nos conocimos y acabamos viniendo a Bali. Una amistad se convirtió en una relación de amor, nos enamoramos el uno del otro y empezamos a vivir juntos sin estar casados, empezamos a hacer las cosas de nuestra manera. Y durante todo ese tiempo yo empecé a sentir una fuerte moralidad, una fuerte convicción de qué es el bien y qué es el mal. Estaba muy preocupada por vivir en la verdad y porque me había dado cuenta con el tiempo, durante años en esta espiritualidad, de que había veces que yo tenía buenas intenciones, pero hacía el mal. Y yo creía que estaba haciendo algo bien y después salía mal y después siempre me sentía culpable y no tenía una base sólida, no tenía una roca sólida en la que fomentarme, no sabía realmente qué era el bien, qué era el mal, en qué creía, en qué no creía. Y eso creó mucha separación entre los dos, ¿no? Porque en la New Age siempre se te dice que el bien y el mal no existen. Entonces él muchas veces no me entendía, ¿no? Decía, pero ¿por qué estás tan rayada, no? Y bueno, ahí fue donde empecé a sentir otra vez el llamado de Jesús. Es cierto que durante todo este tiempo Él siempre había estado ahí. Él fue el que comenzó todo. Pero yo de alguna manera había hecho una imagen de Jesús en cuanto a mi propia imagen. Yo creía que yo sabía quién era Jesús y no tenía nada que ver con la Biblia. No tenía nada que ver con lo que la religión decía. Y yo me relacionaba con él como si él fuera un hippie, yogi, un amigo. Yo creía que él tenía exactamente las mismas creencias que yo. Y de repente empecé a ver personas que contaban su testimonio y contaban que tenían esa misma imagen de Jesús que yo tenía antes, de un hippie, de un yogi, de un iluminado espiritual, pero que había venido el Espíritu Santo y había derribado todas estas ideas, estas mentiras, ¿no? Y que se habían dado cuenta de quién era Jesús de verdad y habían sentido un profundo arrepentimiento por tratarlo así, por creer estas cosas y por no honrarlo como el Dios que es, porque Él es el único y verdadero Dios vivo, el único Hijo de Dios. Y en ese momento me molestaba muchísimo. Yo pensaba que yo sabía mejor, que estas personas simplemente no entendían que qué tontería es esta, les han lavado el cerebro estos religiosos. Pero lo cierto es que a la vez me sentía culpable y sentía algo dentro de mí que decía, ¿y si esto es verdad? ¿Y si ese no es Jesús? ¿Y si le estoy faltando el respeto a Dios? Y ahí empecé a sentir el temor del Señor, del que tanto hablan, ¿no? Cuando leía sobre el temor del Señor, al principio también decía, no, Dios es amor, no hay que tenerle miedo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de, tiene sentido, porque cuando nosotros vinimos en Bali, y aquí la New Age es como, está en todos lados, es lo que todo el mundo cree, ¿no? Y eso también me ayudó a ver los frutos de este movimiento, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de las personas que llevan años y años meditando, que llevan años y años haciendo yoga, repitiendo afirmaciones, tomando ayahuasca, yendo a gente, adivinadores, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de estas personas, no? Y ahí empezabas a ver que la mayoría eran personas inmaduras, que no tenían una moral, que eran pervertidos sexualmente. Y sé que estas cosas para muchas personas pueden sonar duras, pero era básicamente lo que estaba viendo en mi vida. Y poco a poco fui quitando cosas de ese camino, pero todavía no estaba con Jesús hasta que llegó un punto en el que
la moralidad que sentí fue tan grande y como que todos los caminos apuntaban a Jesús. Era como Dios iba tapando y quitando y derribando todo tipo de cosas y lo único que no se derribaba era la Biblia y Jesús. Pero a la vez tenía tanto miedo de leerla y ya llegó un punto en el que dije, voy a simplemente leerla. Rechazo algo que nunca he leído. No sé qué es lo que pone aquí y lo rechazo completamente por lo que he oído, que otras personas dicen que está escrito por hombres, que si el convenio de no sé qué, que quitaron no sé cuántos libros, que si fueron escritos no sé cuántos años más tarde. Todo tipo de cosas que yo al final nunca he leído estos libros, que están en la Biblia, ¿no? Pero después me he leído todo tipo de libros escritos por otro tipo de personas que tampoco sé quiénes son. Y ahí dije, si Dios ha quitado cosas, si Dios me ha dicho que por aquí no es, si la Biblia no fuera el camino, también me diría que por aquí no es y yo también lo acabaría descubriendo. ¿Qué tengo que perder? Así que simplemente me comprometí. Dije, durante 40 días yo voy a leer la Biblia y si después de esos 40 días siento que no es, lo voy a dejar. Lo cierto es que al tercer día o al cuarto día, o sea, no recuerdo exactamente, pero no tardé mucho en darme cuenta de, wow, esto es lo que siempre está buscando. Esta es la verdad, lo tengo súper, súper claro y Jesús es la única verdad. Como Él dice, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y fue cuando me rendí ante esa verdad y de verdad me comprometí con darle mi vida, que me bauticé. Y la verdad que fue difícil, fue muy difícil porque en ese momento recuerden que yo estaba viviendo con mi novio. En ese momento Sergio no compartía lo mismo que yo. Tomé la decisión de mudarme, de irme a vivir a otro lado. Cuando me bauticé él no lo entendía, cuando yo estaba pasando por el proceso de arrepentimiento y de limpiar ciertas cosas, él no entendía porque yo lloraba todo el tiempo. De repente no teníamos nada en común, pero de verdad, aunque fue difícil y rendirme ante Dios y cambiar, morir ante mi antigua vida, de verdad que es lo mejor que he pasado. Y ahora quiero que Sergio empiece a compartir cómo fue su proceso a partir de ahí, porque ahí también fue cuando comenzó Dios a trabajar en tu vida. Sí, por supuesto. Es llamativo porque yo creo que tanto Alba como yo siempre hemos creído en Dios, ¿vale? Es cierto que a pesar de haber estado en la New Age y haber pensado ciertas cuestiones, ¿no? Que si el quantum, que si la física cuántica, que si ciertas cosas que hoy en día están de moda, siempre hemos creído en Dios y algo muy importante, siempre hemos estado en la espiritualidad porque hemos estado buscando la verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante porque aquella persona que busca la verdad la acaba encontrando. ¿Qué ocurrió? Que yo vi todo este cambio que vivió Alba y como bien ella ha dicho antes, de repente yo no comprendía nada. O sea, Alba en X mes era de una forma y 2 meses después o un mes después era de una forma totalmente diferente. Éramos la noche y el día, teníamos temas de conversación y es que no encajábamos en nada. Parecía que Alba era otra persona. Yo le pudiese llamado Andrea y podría haber sido Andrea porque es que éramos totalmente diferentes. Entonces, claro, yo de repente empecé a pensar que estaba loca, que se había vuelto loca, porque incluso muchas personas de su alrededor me preguntaban, oye, ¿Alba está bien? ¿Alba cómo está? ¿Se encuentra bien? Y yo pensaba y digo, a pesar de que es una persona totalmente diferente ahora, ella está bien. De hecho, pensaba algo más allá, está mucho mejor que antes. Y yo decía, wow, ha cambiado y está mejor que antes y está muy bien, pero a mi ego eso algo no le encajaba. Es que lo cierto es que antes, como les estaba comentando, yo tenía esta búsqueda de estoy haciendo el bien, estoy haciendo el mal, esto está correcto, y sentía mucha culpa, pero desde el momento en el que le di mi vida a Jesús, yo sabía que yo estaba en el camino correcto, ya la paz me inundó, ya estaba más alegre. Y tú pudiste ver eso también, que de ansiedad, tristeza, pasé a estar alegre casi todo el tiempo. Sí, totalmente. Y claro, en ese momento donde pensaba que ella estaba loca por ese cambio tan grande, tan espontáneo, de repente algo me invitó a preguntarme
si quien estaba equivocado era yo. Y empecé a preguntarme, oye, ¿y si realmente quien esté equivocado soy yo? Claro, eso es un palo muy grande, porque todo lo que has aprendido hasta ahora significa que puede ser mentira. Pues bueno, a pesar de eso, yo dije, pues si estoy equivocado, no importa. Si realmente, porque ella me decía, tienes que conocer a Jesús, ¿no? Y yo decía, ¿Jesús? ¿Cómo que conocer a Jesús? ¿A conocer a quién? Yo nunca he idolatrado a ningún dios, ni nada, nunca, absolutamente nada, en el sentido de o a Hércules, o a Buda, o a Krishna, quien sea, ¿no? Yo le decía, no. Si yo no veo a Jesús, y es algo evidente, yo no puedo creer en ello. Yo tengo que ser fiel con mis creencias, ¿no? Yo no puedo creer en alguien que no he visto, que no he sentido, que no he tenido una experiencia tan fehaciente de que eso es verdad. Entonces yo le dije, ok, si Dios existe, si Jesús existe, que se aparezca, que cambie mi vida de manera tan fuerte, o que sea la experiencia tan fuerte, que a mí no me quepa otra duda de que eso es cierto, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente, a pesar de ella haberme abierto a eso, ¿no? De que, vale, ok, que Jesús quizá existe, pero yo no voy a aceptarlo hasta que no aparezca, hasta que no lo vea, hasta que no viva una experiencia que corresponda a que eso es cierto. Entonces, claro, seguíamos viviendo juntos y ya no pensábamos igual. De repente Alba se fue a vivir a otro lugar, ¿vale? A otra guest house, ¿vale? Aquí en Bali. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que yo me quedé solo, tenía mucho más tiempo conmigo, tenía mucho más tiempo en soledad, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso, de alguna manera yo me entregué. Pero también es cierto que no había cambiado, que yo seguía igual. Yo seguía con las mismas creencias, seguía pensando de la misma forma, igual, seguía siendo el mismo Sergio. Y un día tuvimos una llamada porque, claro, eso creó muchas disputas en nuestra relación. De repente, Alba era de una forma, yo era de otra forma. No encajábamos, no éramos iguales, éramos personas totalmente diferentes, lo vuelvo a repetir. Y un día hablando por teléfono, recuerdo que tuvimos una conversación, ¿no? Y yo aquí vi dos opciones, y yo creo que Alba también las veía, lógicamente. Era o que me aceptaba o que me dejase. No había otra, porque yo por mi parte no podía aceptar algo que no había visto y que no había experimentado. Entonces yo estaba dispuesto, lógicamente, a que eso se soltase. Y Alba también, porque al día siguiente me comentó que teníamos que dejarlo. No sé si tú quieres decir algo sobre esto, Alba. Ahí el trabajo de Dios fue increíble porque lo cierto de verdad es que cuando yo me fui a mudar de la casa en la que vivíamos, empecé a pensar, bueno, pues no tiene sentido estar con este hombre porque no es de Dios, no está con Jesús, no tiene ningún sentido. Y en ese momento escuché como Dios me decía, este es mi hijo. No lo odies, no lo rechaces, él es mi hijo. Entonces, de alguna manera, aunque Dios me dijo que él era su hijo, también me dijo que me tenía que ir de ahí. Entonces, yo no sabía qué hacer porque era como, yo lo amo, yo quiero estar con él, es tu hijo, pero a la vez está totalmente cerrado Dios, en plan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya no tenemos nada en común y yo estaba rezando por él. Ahí rezaba todas las noches por él, era como, por favor, Señor. Y sobre todo también rezaba, déjame saber si tengo que estar con él o no, si tenemos que estar juntos o no. Entonces ahí empecé a encontrar personas cristianas en mi vida, porque cuando ya te entregas completamente, Dios también te pone una iglesia en la que tú puedes edificarte y crecer. Y bueno, cuando empecé con estas personas, les empecé a contar cómo me sentía. Muchos me decían que siguiera rezando por él porque él iba a ser salvado. Y otras personas me decían historias de cómo a ellos les había afectado crecer en una casa en la que los dos padres no están anclados en Jesús. Y cómo eso es muy malo. Y que realmente que la voluntad de Dios nunca es que tú estés con una persona que no es cristiana. Y también me hablaban del verso en el que te llaman a no estar, no sé cómo se dice en español, pero es unequally yoked. Y es como que dos cosas separadas no pueden estar juntas, que no tienen nada que ver la oscuridad y la luz. Y el mal con el bien no tienen nada que ver. Entonces llegó un punto en el que cuando él me dijo, solo hay dos opciones, o me aceptas
o lo dejamos. Fue como, vale, yo estaba aquí porque pensaba que había una esperanza en la que tú fueras a estar con Jesús, pero si tengo que aceptarte, yo no puedo aceptarte, porque yo solo puedo estar con alguien que ame a Jesús y que conozca a Jesús, que esté con Jesús. En plan, es lo más importante en mi vida, es Jesús. Ahora mismo es la base para todo lo que hago. Si tú no estás con Jesús, no podemos estar juntos. Y lo cierto es que fue difícil, no fue en el momento, no le dije, sí, me voy con Jesús. Creo que fueron 2 días de pensarlo, de llorar, de rezar, de preguntarle a Dios. Y cuando tomamos la decisión, de verdad que sentí mucho dolor y a la vez pude comprobar cómo Dios premia la obediencia. Porque incluso aunque tú no lo entiendas y aunque tú no estés de acuerdo, si tú pones a Dios por delante y haces lo que Él quiere, Él te da la alegría del Señor en cualquier circunstancia. En cualquier cosa que tú estés viviendo, Él te va a dar la alegría del Señor. Y yo, aunque estaba triste, a la vez estaba alegre. Era una cosa muy extraña. Sabía que Dios estaba conmigo y me protegía. Y lo que pasó ahí fue que, aunque nos separamos, Él también lo comprendió muy bien. Él aceptó porque sabía que ya no teníamos nada que ver. Quedamos en volver a vernos la semana que viene. ¿Qué pasó en esa semana en la que no nos vimos? Pues en esa semana que no nos vimos ocurrió un milagro. La verdad es que debo de adelantaros que yo tenía un rechazo absoluto, no grande, sino absoluto de la Biblia, tenía un rechazo absoluto de Jesús, tenía un rechazo absoluto del cristianismo, porque yo había visto modelos en mi familia y en otros lugares de cristianos que no eran cristianos, que se llamaban cristianos y que después eran totalmente incongruentes con aquello que hacían. Entonces yo había vinculado el cristianismo con eso, pero después lógicamente comprendes que eso no es cristianismo, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tenía un rechazo muy grande frente a la Biblia, primero por eso que ha comentado Alba antes, de esto escrito por los hombres, que ha sido manipulado, que ha sido escrito 70 años después de Jesús, bla, 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 ¿de acuerdo? Pero bueno, yo había dicho que si realmente ese camino era para mí, si realmente Jesús existía, que se me presentase. Yo fui humilde y dije, ok, quizás todo lo que sé no sirve, me abro, ¿vale? Pero yo sigo pensando lo mismo, lógicamente, pero me abro a que sea otra cosa. Esa semana, donde no nos vimos, Alba y yo, ocurrió un milagro, en realidad unos cuantos, pero uno en concreto, y es que de repente un día, a pesar de, pues, con este duelo, ¿no?, de haber roto después de un año juntos, de haber vivido mucha experiencia, haber vivido un año juntos, mientras cruzaba ese duelo, de repente, un día, sentí mucha plenitud, de repente me sentía muy bien, muy bien, o sea, exageradamente bien. De hecho, como que sentía que como que ya todo estaba sanado, ¿no? Y al día siguiente empecé a sentir como unas manos de hombre, ¿vale? De un hombre mayor, no muy mayor, pero sí mayor, no de un niño, lógicamente, ni de un adolescente, sino de alguien adulto, empezaba a hacerme esto en el pecho. Y yo le decía, Alba, siento esto es algo muy raro. Y yo esa semana caminé mucho por la playa, entonces tuve mucho tiempo para estar solo y para hablar con Dios y para, pues reflexionar, ¿no?, sobre ciertas cosas. Y de repente al segundo día aproximadamente empecé a sentir un vacío muy grande dentro de mí. Jamás en mi vida, os lo prometo, había sentido algo así. Es decir, si alguien me preguntase cómo es el espacio, yo te sabría definir perfectamente cómo es el espacio porque es lo que sentía, vacío, absoluto vacío. ¿Vale? No sentía que había identidad dentro de mí, a nada lo que acogerme, era como, no sé, sentía como que intentaba agarrarme algo dentro de mí y no podía. Vacío. Sentía que como que había cosas dentro de mí que se estaban cayendo, ¿no? Como columnas desplomándose, ¿sí? Y fue increíble porque 2 días después o 3 días después aproximadamente empecé a sentir una moral muy grande de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que debía de hacer, de lo que no debía de hacer. Empecé a sentir la voz de Dios hablándome y me dijo que me comprometiese a 3 cosas. Eso fue lo que Él me dijo.
La primera es a siempre decir la verdad, ocurra lo que ocurra, siempre decir la verdad, sea en lo que sea y ocurra lo que ocurra. A no derramar mi semilla, en este caso se refería al esperma. Y la tercera, ser humilde. A día de hoy entiendo que a través de esas premisas, Él trabajó en mí. Y a través de, si yo aceptaba eso, Él iría a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, en medio de toda esta moral, de todas estas cosas que empezaban a ocurrir y que se empezaban a revelar, tuve que quitarme de ciertos amigos, de la influencia, pero esto ocurrió muy normal, ¿eh? O sea, muy naturalmente, o sea, como que de repente rechazaba a personas, de repente yo llevaba 2 años intentando dejar la pornografía y desde luego que de la noche a la mañana Dios como que chasqueó los dedos, nunca más pornografía, nunca más masturbación. De hecho me dijo que era importante que no lo hiciese. Y yo sé que hay personas que son cristianas que aún siguen con esta condena, pecando de esta forma, atrapadas ahí. Y a mí en este caso, Él me hizo, ¡pum!, fuera, de repente, fuera pornografía. Lo vuelvo a repetir, estuve 2 años intentándolo. Una lucha increíble, muy grande, ¿de acuerdo? Y bueno, pues empezaron a ocurrir un montón de cosas. Yo se lo comentaba a Alba, ¿no? Todo lo que me estaba ocurriendo, era muy loco todo, ¿no? Y de repente pues como que sentí que empezaba a edificar en mí Dios, esa moral, como que no podía decir ya la mentira, cuando era de repente a decir la mentira por algo, como que me entraban ganas hasta de vomitar. Sentía como que no podía. Y bueno, pues ahí en ese momento empecé a sentir la voz de Dios de repente en mí. Porque antes yo escuchaba como una voz aquí, siempre lo decía, ¿no? Como una bola blanca hablándome, algo así, pero ahora estaba dentro de mí, no sé dónde exactamente, no diría ni aquí, pero más bien salía de aquí, era algo raro, como de aquí, no sé muy bien de dónde decir, ¿no? Y me hablaba, y me iba instruyendo, y me iba diciendo, sé responsable con esto, ve haciendo esto, ve haciendo esto, ve haciendo esto. Y de repente, pues bueno, pues me veía más con Alba, le contaba lo que me había ocurrido. Y bueno, pues ocurrió algo, y es que Dios me invitó. En su día no lo comprendía de tal forma, pero ahora sí lo comprendo mucho mejor, porque sí tengo una relación mucho más clara con Dios y sé cuando me habla, o sé más cuando me habla, y en ese momento sentí que algo me invitaba a ir a la iglesia. Yo tenía un rechazo también frente a la iglesia muy grande, muy grande, porque pensaba que era un concepto totalmente diferente, ¿no? Al menos la iglesia a la que vamos a día de hoy, que se llama Kingdom City. Y bueno, pues la cuestión es que me invitó a ir a la iglesia. No sé si quieres decir algo hasta aquí, Alba, sobre algo que sentiste, algo que quieras comentar. Bueno, básicamente que cuando tú me decías que las manos estas te estaban abriendo el pecho, a mí eso me llenaba de alegría porque yo no paraba en todo este proceso que él está contando, desde que rompimos. Durante todos esos días yo rezaba cada mañana y cada noche una oración en la que yo le decía, por favor, Dios, transforma su corazón de piedra en un corazón por Jesús, por favor, ablanda su corazón, por favor, permítele seguir a Jesús. Y cuando él me contaba que habían unas manos abriéndole el corazón, era como, gracias Dios, sigue haciendo eso. Fue maravilloso, de verdad, inexplicable. Seguramente incluso se me olvidan varios detalles. Pero bueno, lo importante también fue el siguiente milagro que ocurrió. Cuando fui a la iglesia, yo tenía mucho nervio, la verdad, estaba bastante nervioso, no sabía qué es lo que me iba a encontrar. Alba me había hablado un poco de ella, pero bueno, entiendo que el demonio siempre quiere alejarte de lo que es divino y de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí obedecer a esa voz, a eso que me invitaba a ir a la iglesia, y fue increíble, hubieron muchos cantos, sentí una presencia increíble, maravillosa. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo tampoco, o sea, algo que yo prometí es que a diferencia de cuando estaba en la New Age, no empezaría a leer cosas y a ver testimonios y a escuchar a otras personas, sino que yo quería estar bajo ninguna influencia, para que cuando Jesús se presentase, si se tenía que presentar, y Dios me hablase y hiciese sobre mí
lo que tuviese que hacer, no fuese influenciado por nada. O sea, por absolutamente nada. No quería ninguna influencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lógicamente viví ciertas cuestiones que después fui entendiendo conforme le iba preguntando a Alba, o después cuando ya dije, ok, esto es verdad. Ya empecé a investigar sobre ello, ¿no? La cuestión es que en la iglesia sentí la presencia de Dios muy fuerte. Jamás había sentido eso. Y Dios me fue muy claro en la iglesia. Lo primero es que me dijo que, bueno, lloré mucho, ¿vale? Sentí como el corazón, una transformación muy grande en mi corazón. Y Dios como que me enseñó como que alrededor de mi corazón había murallas. En este caso 3 murallas, ¿de acuerdo? La cuestión es que las tumbó y me dijo, ¿ves lo que eres capaz, lo que soy capaz de hacer? Si quieres que siga, vas a tener que hacer esto. Y lo que me invitó a hacer fue ser sincero, ser honesto con Alba frente a las cosas que más miedo me daban en la relación, porque además yo siempre he tenido mucho miedo al rechazo. Y había 2 cosas que me daban mucho miedo. De hecho, sentía que de alguna forma Alba podía dejarme por decirle eso. Pero Dios me dijo eso, yo lo vi muy claro y yo sabía que se lo tenía que decir. Es decir, no había otra. Yo sabía que no había otra, que yo tenía que ser obediente y que tenía que ser valiente. Y que su directriz, lo que él me había dicho, iba primero. Da igual si Alba me dejaba, si no me dejaba, no importaba absolutamente nada. Entonces tiró esas murallas y me dijo, tienes que hacer esto, te tienes que arrepentir de esto y se lo tienes que contar a Alba. Entonces fuimos a la playa, se lo comenté, a Alba pues le sentó muy mal, fue una situación bastante amarga, muy amarga. De hecho yo por algún momento pensé que Alba me iba a dejar, que ya no íbamos a estar más juntos, pero recuerdo estar en la playa así con los brazos cruzados como diciendo, está ocurriendo esto, Alba está fatal por lo que le acabo de decir, pero Dios, sé que he hecho lo correcto. La cuestión es que me he adelantado un poco a lo que ocurrió más tarde, pero en la iglesia ocurrió algo. Y es que frente a todo esto que estaba ocurriendo, Dios hablándome, diciéndome cosas, de repente me vi como así tirado en el suelo, como hecho una bolita, ¿vale? Con la espalda mirando al cielo, así como debilitado. Y de repente vi como algo del cielo se abrió, como unas nubes y una escalera hacia abajo, hacia mí. Y de repente apareció Jesús. Un manto blanco, vestido de blanco, resplandecía completamente. Y se acercó a mí, bajó las escaleras, se acercó a mí, me tendió la mano, me puso un manto blanco, recuerdo, y me tendió la mano. Así es como fue, en ese orden. Y recuerdo, la última imagen que yo tuve es levantarme para arriba, mirarlo y ver cómo me estaba tendiendo la mano. Y ahí lo vi clarísimo, o sea, eso es lo que yo buscaba, es lo que yo quería. Esa confirmación de Dios, de Jesús que existía. Después ocurrieron muchas más cosas después de todo esto que lógicamente me han ido confirmando. Dios es así de bueno, que Él nunca cambia, que Él siempre te va a confirmar la verdad. Y bueno, pues hasta aquí mi testimonio, Alba. No sé si quieres comentar algo más. Quiero comentar algo más, lógicamente, pero no sé si ¿Qué piensas ahora de la Biblia? Tanto que la rechazabas, ahora estamos creando esta comunidad. Vale. Pues me parece el mejor libro que he leído en mi vida, el libro con más verdad que he leído en mi vida, porque todo es verdad. Y te das cuenta, yo leí la Biblia por primera vez en 2020, pero lo leí desde mi lógica, desde mi mente humana. Me he dado cuenta que la Biblia no está escrita por humanos, está escrita por el Espíritu Santo y no está hecha para que la lea humanos, está hecha para que la lean humanos a través del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo,
dentro de ti, tú entiendes completamente la Biblia. Tú entiendes completamente que eso es verdad, porque Él ya te ha dicho eso antes. Cuando yo leía la Biblia, decía, ahí va, pero si esto es lo que me ha dicho ya Dios. De hecho, yo hablaba con Alba y le decía cosas y ella me decía, sí, eso es lo que dice la Biblia. Y claro, es que te lo dice el Espíritu Santo. Es decir, es que eso no está escrito por una persona. Eso está escrito por el Espíritu de Dios, a través de personas, lógicamente. Por lo que pienso que la Biblia es maravillosa. ¿Qué voy a pensar? Y ahí es como podemos probar si un espíritu es de Dios o no, ¿no? Porque estamos en esta era en la que hay tantas redes sociales, el TikTok, el Instagram, el esto y lo otro, y todo se está poniendo de moda la espiritualidad, se está poniendo de moda la ley de la atracción, ciertas cosas, ¿no? Y cuando alguien te viene y te dice algo, ¿cómo tú puedes saber que algo es de Dios? Pues si tú lo testeas con la escritura de la Biblia, ahí lo puedes tener claro si es de Dios o no. Es increíble, es maravilloso. Sí, y como yo veo la Biblia, y lo que a mí también cambió todo es darme cuenta de que, porque la perspectiva que yo tenía antes de la Biblia es que es un libro de reglas. Es un libro religioso que tiene reglas que tienes que seguir, y si sigues estas reglas vas al cielo, y si no las sigues vas al infierno. Entonces para mí eso no tenía sentido. Pero cuando tú lees la Biblia con la perspectiva de que esta es la carta de amor de tu Creador hacia ti, que tiene consejos, que tiene lecciones, que tiene instrucciones, pero para tu bien. Y además Él te ama tanto que te ha dado libertad de elección. Tú podrías no leer la Biblia, tú podrías no seguir lo que Dios dice, tú podrías hacer la vida en tus propios términos, pero Él te ama tanto que ha dejado su palabra para que tú puedas conocerlo, para que tú puedas deleitarte en Él como Él se deleita en tu presencia. Y además, no solo eso, sino que cuenta la historia de su Hijo, al que envió para que limpiara tus pecados, para que tú pudieras caminar en libertad del pecado en la tierra, que realmente nuestro enemigo no es nuestro hermano, no es de la carne, son espíritus, son principalidades, son poderes malignos de las regiones celestiales. Cuando tú te das cuenta de eso, y yo creo que esto le pasa a muchas personas que caen en otras espiritualidades, que empiezan a buscar, y se empiezan a dar cuenta de que aquí hay una guerra por nuestra mente, aquí hay un poder oscuro que intenta controlarnos. ¿Cómo es posible que tantas cosas malas nos estén pasando cuando se supone que todo es tan fácil, que todo es tan de esta manera, ¿no? Y tienen razón, hay un poder maligno, es el reino de Satanás. Y el único reino que no que lo puede derrotar, sino que ya lo ha derrotado, es el reino de Jesús. Por eso, si todavía no conoces a Jesús, te invitamos a que nos escribas, que si necesitas que recemos por ti, si necesitas encontrar cualquier tipo de recurso, también lo vamos a dejar abajo en la descripción. Pero no pierdas la oportunidad de conocer a tu maravilloso Salvador, que te ama. Tu Padre quiere una relación contigo. No se trata de una religión, no se trata de unas reglas, se trata de que tú pases tiempo con Él y que lo conozcas, porque se deleita en tu presencia. Él está deseando que vuelvas a casa. Desde luego. Pues bueno, hasta aquí en nuestro testimonio. No sé si tienes algo que comentar más, Alba. Nada, que Dios las bendiga y que nos veremos en más vídeos, y que muchas gracias por entrar en el blog. Y por vuestro tiempo. Gracias, que Dios bendiga. Hasta luego.